Esto onoma tu patros, kai tu huiu, kai tu hagiu, pneumatos. Amén. Pater gemon, hoentois uranois, hagias theeto to onoma su, eletheto he basileia su, genetheeto to thele masu, Hos en urano kai epiges, tonar ton gemon, ton epiusion, dos gemin semero, kai aves gemin, tau leemata gemon, hos kai gemei sapecamen, tois opeletais gemon, Caine eseinenkes gemas, eis peirasmon, anarusai gemas, apo tu poneru. Haire Maria, que jarito mene, ho curios metasu, euloge mene su engunaixin, Kai euloge menos hocarpos, tes koilia su Iesus. Hagia Maria meter feu, proseu hypergemon, ton hamartolon, nul kai ente hora tu tu gemon. Amén. Esto onoma tu patros, kai tu huiu, kai tu hagiu, pneumatos. Amén. Épsilon prima, posición del acento en la declinación. Con esto yo pretendo también repasar lo de ayer. A ver, la posición del acento, esta es una práctica, pues yo no lo llamaría tanto regla, sino un concepto que hay que tener claro en nuestra cabeza. El concepto es el siguiente, que la posición del acento en la declinación tiende a conservarse como y donde se encuentra en el nominativo singular. Ya eso lo habíamos dicho ayer, simplemente lo estoy ratificando. La posición del acento en la declinación va a tender a conservarse como y donde lo encontramos en el nominativo singular. Por tanto, para nosotros es un imperativo conocer, saber el nominativo singular y por eso la importancia o de tener un diccionario a la mano o de aprender, asimilar la palabra que nos viene dada en el vocabulario. Porque de dónde esté, en dónde esté y cuál sea el acento que utiliza, pues dependerá obviamente cómo va a seguir ese acento en el resto de la declinación. Y en toda la declinación debería quedarse allí, en esa sílaba y ese acento, a no ser de que se incumplan las leyes generales que nosotros hemos propuesto a propósito de la posición del acento, es decir, aquellas que ya habíamos estudiado a propósito del verbo. Aquí no se cumple esa ley del verbo que el acento va lo más posible al inicio de la palabra, no. Aquí se cumple en contraposición a ella, esta sería como su ley. Mientras que en el verbo el acento debe colocarse lo más posible al inicio de la palabra, en los sustantivos el acento donde va, donde lo encontremos en el nominativo singular. Cuando yo digo tiende a conservarse como, me refiero a si es agudo o si es circunflejo, como ven ustedes en la presentación. O sea, si en el nominativo singular es agudo, voy a intentar de que en la declinación siempre sea agudo. O si es circunflejo, que permanezca circunflejo, siempre recordando, a no ser de que no se incumplan las leyes generales que ya hemos expuesto. Y cuando me refiero a dónde, me refiero en la misma sílaba. O sea, si por ejemplo yo tengo una palabra, logos, y tiene acento paroxítono, recuerden que el acento paroxítono es ¿qué?
agudo sobre la penúltima sílaba, oxella sobre la penúltima sílaba. Estoy diciendo que el acento durante toda la declinación debe de conservarse en la penúltima sílaba, durante toda la declinación. Y durante toda la declinación debe de ser agudo, eso es lo que estoy diciendo. A no ser de que se incumpla alguna norma que ya hemos estudiado. Entonces, por eso yo ahorita voy a presentar diferentes circunstancias en las que eso podría cambiar para que todos podamos practicar. ¿Ok? Bien, ahora vamos a otro punto, viendo los ejemplos. El primer ejemplo que yo quiero proponerles es el nominativo. ¿Cómo se lee esta palabra? Antropos. Ustedes ven que tiene su terminación genitivo ahí, se ve. Y finalmente tienen el artículo, que es de qué género? Masculino. O sea que antropos es palabra masculina. Antropos. Si yo quiero declinar esta palabra, yo debo de intentar con todas mis fuerzas dejar el acento donde yo lo he encontrado. El acento ahí, ¿cómo lo llamamos? Proparoxítono. Muy bien. Porque está el acento oxella en la antepenúltima sílaba. O sea que en la declinación se supone que yo lo debo dejar ahí. Hagamos el vocativo. ¿El vocativo cómo sería? ¿Cómo hago yo para saber cuál es el tema? ¿Cuál sería el tema de esta palabra? Exacto, me voy hasta antes de la terminación. Aquí lo tengo, antro. Ahí lo dejo, ¿cierto? Y ahora voy a agregar la terminación de que corresponde al vocativo singular. ¿Cuál es la terminación del vocativo singular? Ya ustedes lo saben. Si esto fuese palabra neutra, no podría ser e. ¿Y cómo saben ustedes eso? Porque con esta descripción os, ujo, sabe que nos referimos a la segunda declinación de las palabras masculinas, porque es masculina, obviamente. Ahora, el acento se debe de conservar primero como, es decir, tenemos el acento agudo. ¿Y dónde? Es decir, lo tenemos en la antepenúltima sílaba. Entonces yo lo voy a colocar ahí. Se supone que ahí todo funciona bien. ¿Por qué? Porque el acento proparoxítono o agudo u oxella sobre la antepenúltima sílaba puede estar aquí a condición de que la última sílaba sea breve, y es breve. Entonces lo puedo dejar tranquilamente. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Pero ¿qué pasaría si llegásemos a otro tipo de declinación? Por ejemplo, si en vez de el vocativo singular nos llegase, bueno, perdón, aquí ya lo tenía copiadito y ya se me había olvidado. ¿Qué pasa si se llegase a que la terminación fuese otra? Por ejemplo, un genitivo, como lo tenemos acá. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, me voy a devolver otra vez un poquito, perdón, acá. Y vamos a escribir entonces el término de nuevo, el tema anthrop. Aquí lo tengo. Y voy a agregar la terminación del genitivo. ¿Cuál es la terminación del genitivo? La pueden observar ustedes. Muy bien, la U. Mejor que O, me gusta más U, porque es lo correcto. Donde coloco el acento, la regla anterior me había acabado de decir que voy a conservar el acento cómo y dónde. Entonces yo tengo que conservar acá. A no ser de que las reglas me digan que eso es posible o no. Para que el acento en la antepenúltima posición pueda estar, la última tiene que ser breve, pero la última es un diptongo que se considera largo y por tanto en ese caso a mí me corresponde mover el artículo de una posición y aquí me queda el artículo. Me ha tocado modificarlo. Eso es lo que estamos aplicando acá y ya se dan ustedes cuenta que es lo que nosotros hemos acabado de estudiar con el verbo. O sea, estoy aplicando lo mismo, solo que he tenido que tener en cuenta una cosa, que el acento ya nos viene dado con el nominativo singular y yo tengo que aprender a jugar a partir de ese acento que se encuentra en el nominativo singular. Miremos otra palabra, una palabra diferente. Propongo la palabra... Padre, Hola. una pregunta. Entonces, prima el dónde o el cómo.
O sea, es decir, porque ahí podría ser cambiar a circunflejo, pero lo que primó ahí fue que permaneciera aguda. Entonces ahí cómo saber. Exacto, exacto, no. Aquí no puedo transformar nada a circunflejo porque no hay por qué hacerlo. Exactamente. Tienes que tener en cuenta que yo el acento circunflejo yo no lo puedo colocar en la antepenúltima sílaba. Ya en el nominativo me venía en la antepenúltima sílaba. Si te observas las reglas de la acentuación, se dice del acento circunflejo dos cosas, que solo puede caer en sílabas largas y que solo puede caer o en la última o en la antepenúltima sílaba. Aquí en el nominativo singular, yo tengo un acento no en la última, no en la penúltima, sino en la antepenúltima sílaba. Por eso el circunflejo no lo tenía por qué utilizar para absolutamente nada. Entonces aquí no es si primó el cómo y el dónde. Aquí, ¿qué primó? Prima primero qué tipo de acento es. Ese es el acento. No puedo colocar otro porque ese es el acento. O sea, si la palabra me dio a mí en el nominativo singular un acento agudo, yo voy a tratar de funcionar siempre con el acento agudo. Si en cambio la palabra me dio un acento circunflejo, o sea, el nominativo singular tenía acento circunflejo, yo voy a trabajar con el acento circunflejo. Y el cómo, obviamente, perdón, ese es el cómo. Y el dónde es siempre intentando tenerlo en la sílaba. Aquí, ¿qué pasó? No lo podía tener en la sílaba. ¿Por qué no lo podía tener en la sílaba? Porque el acento agudo puede caer ahí a condición de que la última sílaba sea breve, pero en el caso del genitivo era larga. Ahora, entonces, yo muevo siempre conservando el acento y no cambiándolo. Porque tú dices, claro, pero ahora cayó en una sílaba que sí es larga, entonces podríamos colocar acento circunflejo, pero tampoco es cierto. ¿Por qué? Voy a volver a escribir la palabra, perdón, la escribo acá. Aquí he conservado el acento perdón, agudo y no lo he cambiado a circunflejo. ¿Por qué razón? Porque en las reglas de la acentuación sobre el acento circunflejo se dice que en penúltima sílaba larga el acento es agudo si la última sílaba es larga. Si en cambio, por alguna casualidad, esta sílaba hubiese sido breve, podría haber de pronto colocado el acento circunflejo. Entonces, por ningún motivo puedo colocar el acento circunflejo porque ninguna de las reglas así me lo permite. Ahora, con otra serie de ejercicios y de ejemplos, yo creo que las cosas se pueden ir aclarando un poquito más. No sé quién fue el que me preguntó del seminario del Redentoris. Carlos Mario Cárdenas. Carlos, ¿es claro eso o no? Sí, sí, padre, ya quedó claro. Gracias. Listo, hijo. Bien, vámonos a otro ejemplito que les propongo acá con esta palabra. Sternon, sternuto. Sternon, sternuto, ¿a qué declinación pertenece? A la segunda. ¿Y de qué género? Sternon, este es el nominativo. Esto es lo que yo tengo que saber. ¿Qué es lo que vemos acá en pantalla? Analicemos el acento. ¿Cuál es el acento? Es un acento agudo en penúltima sílaba, oxella en penúltima sílaba. Eso lo llamamos también paroxítono. Entonces, lo que yo tengo que entender es que el acento debe intentar quedarse acá, permanecer acá y en esta forma, agudo, a no ser de que alguna regla se cambie. Les propongo que miremos el genitivo plural. O sea, que el genitivo plural es este, ni lo pregunté porque yo ya dije que la terminación on del genitivo plural es universal. Todas las declinaciones ponen on al final, como genitivo plural. Vamos a colocar el acento primero. ¿Cómo? ¿Cómo es el acento? Es agudo. Lo voy a colocar en su misma posición y en la posición penúltima. Si yo me voy a mirar las reglas, cualquiera de ellas, ninguna tiene problemas. Entonces yo el acento lo puedo dejar ahí. Es más, voy a decirles como un hecho para que lo anoten si quieren, como un anticipo de algo. Cuando yo coloco acento paroxítono en una sílaba breve,
el acento va a permanecer paroxítono siempre. Vuelvo a repetir, esto lo estoy adelantando, pero ahorita lo voy a volver a decir. Cuando yo coloco acento paroxítono sobre una sílaba que es breve, el acento va a permanecer siempre ahí, no se va a modificar. Vuelvo a decirlo por si de pronto alguno tiene algún problema. ¿Por qué no se va a modificar? Porque la única manera de que se modificara era de que la penúltima sílaba fuera larga, pero la penúltima sílaba es breve y no hay ninguna regla que moleste en cuanto a eso. Entonces uno podría formular una especie de regla, si así se quiere. ¿Cuál regla? Que acento paroxítono en sílaba breve se mantiene paroxítono siempre. Bueno, si ustedes recuerdan que es paroxítono, recuerden, es el acento agudo en la penúltima sílaba. Si la penúltima sílaba, en cambio, fuese larga, ahí sí yo tengo que tener cuidado, porque en penúltima sílaba larga también puede existir el acento circunflejo, y eso lo veremos en unos instantes también. Dicho esto, vamos a colocar como unas situaciones en las que si pasase esto, ¿qué sería? Entonces, en el proceso de la declinación, puede que a veces cuando uno declina, por ejemplo, sobre todo sucede en la tercera declinación, a veces puede aumentarse una sílaba de más. Entonces, una palabra que solo tenía dos sílabas o una sola sílaba, perdón, cuando yo le agrego terminaciones se me puede volver de dos sílabas o hasta de tres sílabas. Entonces, eso modifica la naturaleza de esa palabra. Les propongo el ejemplo que, por ejemplo, Jonathan nos decía ayer, la palabra espíritu. ¿Cómo se dice espíritu en griego? Neuma. ¿Cuántas sílabas hay en neuma? Dos sílabas. Neuma. Dos sílabas nada más. Si yo quiero esa palabra en genitivo, tengo que decir neumatos. Neumatos. ¿Cuántas sílabas hay en neumatos? Tres sílabas. Eso quiere decir que en el proceso de la declinación, la palabra aumentó de una sílaba. Y al aumentar, obviamente las cosas pueden un poco variar. Entonces yo aquí voy a poner el caso, ese caso. En el caso de que, por ejemplo, en la declinación a la palabra se le aumente una sílaba. O, por ejemplo, que en la declinación la última sílaba de esa palabra cambie, que pase de ser breve a ser larga. ¿Eso qué hace? Modificarme a mí la forma de acentuar. Esto podría contrariar las leyes de la acentuación. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Yo podría hacer al menos dos cosas en general. ¿Cuáles son las dos cosas que yo puedo hacer? La primera cosa es, si basta, voy a transformar el acento agudo a circunflejo o el acento circunflejo a agudo. Estoy describiendo un fenómeno general. Ustedes esto no tienen por qué comprenderlo ya. Esto se comprende con ejemplos y ejercicios. Pero lo primero que hago es, si basta, transformo el acento de agudo a circunflejo, o si era circunflejo en el nominativo, lo transformo a agudo, si eso basta. Pongamos una serie de ejemplos. Voy a proponerles entonces la palabra enseñanza, que voy a escribir acá. Enseñanza se dice así en griego. Didascaleion. Y el acento que recibe esta palabra es un acento circunflejo sobre esta sílaba de acá. Vamos a separar en sílabas para que entendamos dónde y cómo está la acentuación. ¿Cómo la separamos? Di, da, ska, ley, on. He separado estas dos porque aquí hay un hiato, como nosotros lo sabemos. ¿Cuántas sílabas tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 sílabas. ¿Dónde está el acento? El acento está en la penúltima sílaba. Y es un acento properispómeno. La reglita que estudiamos al principio me dice que el acento se debe de quedar ¿dónde y cómo?
O sea, que se debe quedar ahí en la penúltima sílaba y que se debe de quedar el acento circunflejo. O sea, que cuando yo decline, eso es lo que tiene que pasar. Yo tengo que intentar que eso se quede así. Vamos a hacer, por ejemplo, el genitivo. Hagamos el genitivo. Copio de nuevo el tema, que es didascalei. Aquí tengo el tema y ahora voy a agregar la terminación que corresponde al genitivo, es decir, un diptongo U. Entonces, ahora, ¿qué hemos dicho nosotros? Que el acento se va a quedar ¿dónde y cómo? ¿Cuál es el acento? Es un acento properispómeno, acento circunflejo. ¿Dónde se tiene que quedar? En la penúltima sílaba. Entonces me voy a ubicar en la penúltima sílaba y voy a colocar el acento circunflejo. Y entonces me voy a las reglas sobre el acento circunflejo, inmediatamente. Y en las reglas del acento circunflejo se me dice que el acento circunflejo que solo puede caer sobre sílabas largas, esta es una sílaba larga, es un diptongo, puede estar en la penúltima sílaba larga a condición de que la última sílaba sea breve. En el caso del nominativo, la última sílaba era breve y por eso el acento circunflejo se mantuvo. Pero acá la última sílaba es larga. ¿Por qué? Porque es un diptongo, el diptongo U. Diciendo esto, la regla me dice, cuando el acento circunflejo puede caer en penúltima sílaba larga, a condición de que la última sea breve. No es breve, es larga, por tanto, esa misma regla me dice que debe de ser entonces acento agudo o paroxítono. Entonces miren que esto realmente no es una regla, esto realmente que estoy escribiendo acá es un comportamiento. Si basta, cambio el acento de agudo al acento circunflejo o, como en este ejemplo, paso del acento que es circunflejo al acento que es agudo. Simplemente hice un cambio. Mire que no moví el acento como hemos hecho en otras ocasiones. Aquí simplemente en la misma sílaba intenté hacer el cambio. Esta es otra manera de ver lo que yo explicaba anteriormente. Con lo primero de las normas bastaba, pero ahora lo que estoy queriendo es proponer como casos y circunstancias como para que miremos. ¿Va a quedar claro ahora? Puede que no, pero vamos a hacer varios ejercicios hasta que la claridad por fin llegue. Bien, ¿qué hemos dicho en la primera regla? Que el acento debe conservarse ¿dónde? O sea, en la sílaba. ¿Y cómo? O sea, circunflejo. Entonces lo voy a colocar acá. Pero ya entré perdiendo. Primero porque hay una regla que me dice que el acento circunflejo solo puede caer o en la última o en la antepenúltima. Entonces, no lo puedo decir, perdón, en la última o en la penúltima, pero nunca en la antepenúltima. Entonces ya entré perdiendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Moverlo. Y si el acento se mueve, se vuelve agudo. Ahí está. Voy a proponer otro ejemplo con este mismo tipo de ejercicio, sobre todo para aquellos que en este momento se encuentren con la dificultad de haber entendido este ejemplo. Voy a proponer otro término que me parece bien interesante para nosotros, que se puede aprender muy fácilmente, es este que les propongo acá. Obsérvenlo. Bosquema. Bosquema significa bestia. Bosquema, bestia. Esto sí está en nominativo singular. Lo voy a pasar a genitivo, esta vez singular. Coloco la palabra vos y aquí tengo que agregar la terminación. La terminación es una Omicron con una sigma. Esto es tercera declinación. No se enreden de por qué más, por qué menos, porque hay otra letra. Eso no es un problema para ustedes por el momento. Cada día trae sus propios afanes. Padre, ¿es genitivo qué? Genitivo singular, hijo. Gracias. Bien.
Ahora, miren qué ha sucedido. Entre el nominativo y el genitivo ha habido un aumento. ¿Cuántas sílabas hay en la primera palabra? Bo, que y ma. En cambio, en la segunda palabra tenemos bo, que, ma y tos. La regla me dice que el acento debe conservarse donde y cómo. Entonces voy a conservarlo en la sílaba de bo y lo voy a conservar agudo porque eso es lo que nosotros sabemos, dónde y cómo. Pero ¿cuál es el problema? El trisilabismo, que el acento solo puede caer en una de las tres últimas sílabas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si ni siquiera lo anterior basta de transformar el agudo a circunflejo, el circunflejo a agudo, el acento se mueve de una o rara vez de dos sílabas. Entonces lo muevo hacia la siguiente sílaba. Y aquí me quedo en la antepenúltima sílaba. ¿Correcto? Queridos muchachos, y si lo pusiéramos mejor en genitivo plural. Me tocaría otra vez correrlo porque hemos dicho que en la antepenúltima sílaba el acento se puede quedar ahí, proparoxítono, a condición de que la última sea breve, pero la última es, entonces, ¿qué me toca hacer? Volverlo a mover. Entonces, mire que aquí a veces no lo muevo ni siquiera de una sílaba, sino que me tocó moverlo de dos, porque aquí comenzamos con la sílaba bo y mire dónde terminamos, en la sílaba ma. Esas son las reglas del acento. En términos generales, estas son las problemáticas. Simplemente yo intenté describir esto. Vamos a concluir entonces definiendo las reglas propias de los sustantivos, es decir, lo que tenemos que tener en cuenta para acentuar. O sea, todo esto, pero vamos a tener especialmente en cuenta estas cuatro cosas que yo les voy a decir. Entonces, primera regla o particularidad, mejor, de la acentuación en la declinación. Estas son las reglas propias de la declinación. Nosotros hemos visto la de la conjugación, los verbos, ahora vemos las de la declinación, la propiedad. O sea, la primera regla ya la habíamos visto, que el acento lo debemos ver en concepto, es decir, en el nominativo singular. Ahí es de donde partimos. Y a partir de eso aplicamos esto que vamos a ver a continuación. Entonces, primera, las palabras de la primera y la segunda declinación. Mire que aquí estoy diciendo también la primera declinación. O sea que estas reglas sirven para la próxima lección. Que al nominativo singular son oxítonas. ¿Qué es lo que es oxítono? Acento agudo en la última sílaba. Van a permanecer oxítonas en los casos directos. Y se van a convertir en perispómenas en los casos indirectos. Casos directos, o sea, si yo al nominativo singular vi que la palabra era oxítona, tenía el acento al final, todos los acentos los voy a mantener oxítonos en los casos directos, o sea, en el nominativo, vocativo y acusativo. Pero los casos indirectos, es decir, el genitivo y el dativo, voy a quitar el acento oxítono y lo voy a volver perispómeno. Ustedes me dirán, ¿y eso tan enredado qué es? Eso tan enredado es una cosa que ustedes ya vieron. Observen ustedes, ¿cómo era el nominativo singular? El nominativo singular era una palabra oxítona, es decir, acento agudo en la última sílaba. ¿Dónde permaneció todo oxítono? En los casos directos. Observen, siempre el acento es agudo en los casos directos, pero en los casos indirectos el acento se volvió. Entonces esto es mecánico, ¿ok? Eso es lo que acabamos de hacer, no hicimos otra cosa diferente a eso. Segunda regla, simplemente las dictamos y las aplicamos la próxima vez con serenidad. Las palabras de la primera y segunda declinación que al nominativo singular son paroxítonas, mira la condición. Eso lo acabamos de decir ahorita, pero aquí lo estoy concretando. Las palabras de la primera y segunda declinación que al nominativo singular son paroxítonas, ¿qué es paroxítono? ¿Qué es?
acento agudo en la penúltima sílaba, y la sílaba, además, donde cae el acento es breve, permanecerán paroxítonas durante toda la declinación. Lo dijimos ahorita con la palabra logos. Si yo declino logos, siempre voy a poner, voy a escribir la palabra logos acá. Denme un segundito, por favor, logos. ¿Dónde cayó el acento? En la penúltima sílaba. ¿Qué acento es? Agudo, o sea, es paroxítono. ¿La sílaba es breve o es larga? Breve. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Logos, logue, logon, logu, logo. El acento se queda quieto, no le pasa absolutamente nada. Eso es lo que significa esta regla. Paroxítona en sílaba breve permanece siempre paroxítona. ¿Ok? Tercera, para ir concluyendo y dejarla denominada así. Las palabras de la primera y segunda declinación que al nominativo singular son perispómenas, ¿qué es perispómena? Acento circunflejo en la última sílaba, van a permanecer perispómenas en todos los casos. O sea, si yo tengo una palabra que termina con acento circunflejo en la última sílaba, durante toda la declinación voy a colocar acento circunflejo en la última sílaba. No se va a modificar en absoluto. Así se va a quedar y punto. No importa si es nominativo, genitivo, lo que sea, siempre va a ser perispómena. Esto recuerde que es primera y segunda declinación. ¿Ok? Y la última regla, y con esta ya nos vamos, es muy fácil. Mucha atención, porque esto es una cosa específica. La terminación hoy, solo en el nominativo o en el vocativo plural, sea masculino o sea femenino, de esta declinación que estamos estudiando, se considera breve. Es un diptongo, los diptongos son largos, pero para efectos del acento, la terminación o las terminaciones hoy del nominativo plural y del vocativo plural del paradigma que estudiamos de palabras masculinas y femeninas se considera breve para efectos de la acentuación. Pero en el resto del mundo, hoy, como es un diptongo, se considera largo. Pero en esta declinación, esas dos terminaciones del nominativo plural y del vocativo plural las vamos a considerar breves para efectos del acento. Es por eso que cuando yo en estos días hacía este ejemplo, antropos en singular, y colocaba después el plural, antropoi, perdón, dejaba el acento colocado en el mismo punto, porque este es el nominativo plural y hoy se considera breve para efectos de la primera declinación masculina y femenina, ¿ok? Haremos un ejercicio práctico con palabras, de manera que sepamos aplicar esas particularidades de la acentuación dentro de estas palabras de la segunda declinación y que además sepamos, obviamente, en los diferentes casos, cómo responder a la temática de la acentuación. En cuanto a la declinación, nosotros habíamos dicho que la base para acentuar en las declinaciones se encontraba en la palabra al nominativo singular. La palabra al nominativo singular nos da a nosotros el acento que debería recorrer toda la acentuación. Es decir, nos dice en qué sílaba cae y nos dice además qué tipo de acento es. A partir de esa premisa es donde yo debo de actuar en cuanto a la acentuación. Ustedes, por ejemplo, ante sus ojos tienen la palabra ánemos, anemujo. Ánemos es palabra que significa viento. No voy a trabajar la palabra ánemos en este momento, voy a pasarme para la palabra bios, que yo tengo acá. Bios
como ustedes van a ver dentro de un momento, la voy a declinar. Lo voy a hacer yo solo y ustedes van a hacer las declinaciones después de las otras palabras, siguiendo estos principios. Entonces, voy a colocar bios. Aquí tengo la palabra en nominativo singular. Ahora, yo quiero colocar esta palabra en vocativo. Coloco la palabra completica, perdón, coloco el tema. Recuerden que el tema yo lo descubro quitándole al nominativo su terminación. En este caso, la terminación es os. Entonces voy a colocar solo bi y voy a agregar la terminación e, que es propia del vocativo. Esto significa o vida. Vamos a trabajar con el término vida. Yo no voy a estar traduciendo mucho acá porque me quiero concentrar en la parte de la acentuación. Para trabajar la parte de la acentuación, entonces voy a decir algo, porque tengo que saber dónde está el acento. El acento está en la penúltima sílaba, como ustedes ven aquí en el nominativo. Y además se encuentra un acento agudo sobre la iota. Digo que es penúltima sílaba porque al dividir la sílaba nos encontramos que entre la iota y la omicron, ¿qué fenómeno vocálico tenemos? Hiato. Claro, tenemos el hiato, son dos sílabas que se separan, entonces tengo dos, bi, os. Entonces, por tanto, nosotros vamos a tener que ver con un acento que está en penúltima posición y que es un acento paroxítono. Ahora, lo que tenemos que determinar es algo, si esa sílaba es larga o si esa sílaba es breve. Es lo que hay que determinar. Porque si es larga, tenemos que hacer una serie de apreciaciones. Si es breve, tendremos que hacer otra diferente. Como para ustedes, puede que esto no sea lógico, yo intentaré llevarlos a una lógica. Supongamos en este caso que bios, que la partícula, perdón, que la sílaba bi en el nominativo sea largo, sea larga. Sin embargo, si es larga, no podría tener acento paroxítono por una razón, porque la última sílaba que regula el acento es breve. Y sin embargo, acá la palabra nos dice que hay acento agudo, o sea, acento proparoxítono sobre la penúltima sílaba. Si hay acento agudo, ¿eso qué querrá decir sobre la iota? Vuelvo a repetir, pongo de nuevo la premisa. La premisa es la siguiente. Supongamos que la iota es larga, o sea que estamos en una penúltima sílaba larga. En la penúltima sílaba larga existen dos posibilidades de acento. Primera posibilidad, un acento paroxítono o agudo, o un acento properispómeno o circunflejo. Yo tengo esas dos posibilidades. Atención, si yo coloco el acento circunflejo acá en vez del agudo, diría que estaría bien, porque la última sílaba es breve y esa es la regla que nosotros habíamos estudiado a propósito de esa clase de acentuaciones. Sin embargo, yo les he dicho a ustedes que para saber cuál es el tipo de acento de esta palabra, yo tengo que saber cómo está el nominativo y en cambio el nominativo me da a mí un acento agudo. Si tenemos un acento agudo y no un acento circunflejo, me quieren decir ustedes, algunos sabrá decirme por qué, cuál es la razón a partir de estas premisas que he colocado. Padre, porque la iota es breve. Bravo, la iota es breve. Entonces ahí ya tenemos una explicación nosotros. ¿Por qué esta palabra me da ese acento? Pues sencillamente porque la iota es breve. Entonces ya miren que ustedes pueden identificar la cantidad de una vocal que en su naturaleza es común, o es larga o es breve. Dicho esto, si la iota es breve, como ustedes ya acaban de decir, y por eso tenemos el acento paroxítono, cuéntenme, vamos a empezar a declinar y ustedes me van a decir qué acento voy a colocar. Pues coloqué el del nominativo que está aquí, bios. Voy a hacer el
vocativo singular, que sería este. Y ahora, ¿qué acento coloco y dónde lo coloco? ¿Qué regla puedo seguir? En la que si el nominativo singular aparece como perispómeno, permanece así en todas las declinaciones, en la primera y en la segunda declinación. Mira, cuando tú dices que si en el nominativo singular es perispómeno, mira, esto no es perispómeno, esto es paroxítono. Eso es por paroxíntota. Entonces, paroxítono, vuélveme a leer, exacto, por favor, para que todos la volvamos a escuchar. Las palabras que en la primera y en la segunda declinación, en el nominativo singular, están en paroxíntota, permanecen paroxíntotas en las siguientes declinaciones. Pero atención, si la sílaba donde cae el acento es breve, fue en la segunda reglita que escribimos. O sea, si es breve, sí. Si no es breve, la sílaba, no. En este caso es breve, ustedes ya lo acaban de decir, la iota es breve. Entonces, lo único que yo tengo que hacer es colocar BIE. Voy a hacer toda la declinación y después de la declinación, pues la voy a ir haciendo ya con el acento. Colocaré bion a una vida. Después el genitivo viu, de una vida. Después el dativo vioi, por o con una vida. Si borro nada más que las terminaciones y las reemplazo por el plural, entonces yo tendré vioi, nominativo singular, vidas, vocativo plural, vioi o vidas, vius. Es decir, tendremos en este caso el acusativo plural a unas vidas, vion, tendremos acá de unas vidas al genitivo plural y finalmente al dativo plural tendremos viois, viois para, con o por unas vidas. Y si quieren aquí podemos agregar las terminaciones que corresponden al número dual, bio, que significaría dos vidas o dos vidas o a dos vidas, o podríamos colocar aquí oin, y tendríamos nosotros entonces el término que nos refleja a nosotros tanto el genitivo de dos vidas como el dativo para dos vidas. Entonces miren cómo apareció descrito por la regla. Aquí yo seguí la segunda regla, las palabras de la primera y segunda declinación que al nominativo singular son paroxítonas y la sílaba donde cae el acento es breve, permanecerán paroxítonas durante toda la declinación. Observen que siempre coloqué el mismo acento en el mismo punto y no hice nada más. Eso era lo único que había que hacer en este caso. Vamos a hacer la palabra ánemos. Bien, voy a explicar esta palabra que nos va a ayudar a nosotros también a, por ejemplo, a acentuar otras palabras que son como esta. Mire, como ánemos tenemos una palabra que es anthropos. Entonces voy a acentuar. En pantalla, ustedes pueden observar que ya he colocado en el singular los diferentes casos. Entonces lo que voy a hacer en este caso es primero tratar de comprender qué pasa en el nominativo singular. En el nominativo singular lo que nosotros tenemos es un acento agudo. Vamos a estudiar cuál posición. Vamos a separarlo en sílabas. Separamos son a, ne y mos. Estamos hablando de 3 sílabas. El acento está cayendo al principio, es decir, en la antepenúltima. Entonces es un acento proparoxítono. Hace un tiempo yo les había enseñado a ustedes que los acentos proparoxítonos, y esto lo hemos repetido de muchas maneras, pueden dejar su acento ahí a condición de que la última sílaba sea breve. Entonces nosotros tenemos en el nominativo un acento proparoxítono con la sílaba reguladora del acento, la os, que es breve. Entonces mientras esa sílaba sea breve, el acento podrá permanecer ahí. Entonces yo tengo que intentar que el acento se quede en la misma sílaba durante toda la declinación. Solo muevo el acento cuando se incumpla la regla
de que la última sílaba deja de ser breve y se vuelve larga. En ese caso, ya sí tengo que mover el acento. De resto, no tengo por qué cambiar el acento de esa posición. Esa es la posición que se va a mantener siempre. Entonces, si agrego el vocativo o viento, es decir, una épsilon, la última sílaba sigue siendo breve. Por tanto, el acento lo puedo seguir dejando en esa posición, ánime. Si coloco la terminación del acusativo on, esa también es breve. Por tanto, puedo seguir dejando el acento ahí donde está, anemon. Llego al genitivo y voy a colocar el diptongo U. Ah, ese es un diptongo ya largo. Si es un diptongo largo, entonces la sílaba que me regula el acento al volverse larga hace que yo tenga que mover el acento porque ya no lo puedo mantener en esa posición proparoxítona. Porque acá se puede dejar el acento a condición de que la última sea breve, pero la última es larga. Como es larga, entonces tengo que mover al menos de una posición el acento. En la clase pasada yo decía dos cosas. Si basta, convierto el acento. Voy a borrar acá. Si basta, convierto el acento agudo, lo vuelvo circunflejo. O si es circunflejo, lo vuelvo agudo. Pero aquí no se cumpliría. Porque si yo vuelvo el acento agudo que está acá en circunflejo, ya acabé con la primera regla, que me dice que el acento circunflejo, en la regla de los acentos, solo puede estar en penúltima o en última posición. Y aquí quedaría en antepenúltima. Entonces sigo trabajando con eso. Y les decía, si no basta con cambiar el acento agudo a circunflejo o el circunflejo agudo, pues hay que moverlo de una sílaba o hasta dos si es el caso. En este caso me toca moverlo de una sílaba y me queda acá, anemu, de un viento. Y el dativo termina en otro diptongo, en este caso impropio, o sea, una sílaba larga. Por lo tanto, el acento va a pasar de la posición proparoxítona a la posición paroxítona. De esta manera, tenemos el singular anemos, aneme, anemon, anemu y anemoi. Aquí ya tenemos el singular. Ahora yo los invito a que hagamos el plural. Plural. Atención porque algunos de los que me presentaron su solución del ejercicio es aquí donde cometieron los grandes errores. Entonces voy a borrar absolutamente todo con sus acentos para que podamos entonces hacerlo de manera pues más limpia y comprendamos bien todo esto. El nominativo plural es hoy y esa sílaba la consideramos larga por naturaleza, pero atención. En las reglas que hemos estudiado o que yo les presenté ahorita a ustedes, decía algo así, que en la segunda declinación, la terminación hoy del nominativo plural y del vocativo plural se consideran breves para efectos del acento. O sea, es como si no tuviéramos un diptongo, como si tuviéramos una vocal breve. Por lo tanto, el acento lo puedo mantener así como estaba el nominativo singular, porque hoy se considera breve pese a que es un diptongo y los diptongos por naturaleza son largos. Eso se cumple, es para esta declinación. De hecho, cuando en el vocativo agrego la misma terminación, voy a hacer la misma, voy a poner el acento donde estaba, pues porque obviamente, por lo que acabo de decir, pero esto se cumple solo para el nominativo plural, para el vocativo plural. No se cumple para ningún otro caso. Así, en los otros casos, haya un hoy. Solo nominativo plural, solo vocativo plural. Algunos de ustedes colocaron el dativo plural porque concluyen ois o el dativo dual o genitivo dual que termina en oin pensando que también allí esa regla se cumplía, pero no. Esa regla solo se cumple para el nominativo y el vocativo plural. En el acusativo yo tendré ahora sí esta terminación us, que es larga. Entonces eso hace que mi acento que estaba en posición proparoxítona tenga que moverse a la posición paroxítona, porque la última sílaba es larga. Y vuelvo a repetir, el acento agudo se puede quedar en la antepenúltima sílaba
a condición de que la última sea corta, breve, pero aquí no lo es, en este caso, entonces lo tengo que mover de una posición. En el genitivo colocaré on, como ya lo sabemos, y entonces el acento que debería quedarse acá, me va a tocar moverlo porque la última sílaba es larga, entonces lo muevo hacia la siguiente posición, hacia la siguiente sílaba. Y acá en el dativo plural, que tenemos esta terminación, pasa lo mismo. El acento lo debería tener acá, en posición proparoxítona, a condición de que la última sea breve. Pero en este caso no es breve, en este caso sí es larga, a diferencia del nominativo y del vocativo, porque la terminación no es hoy, la terminación es ois. Entonces, en este caso, sí me toca mover el acento hacia la siguiente sílaba. Entonces, yo tengo aquí anemoi, anemoi, anemus, anemon y anemois. Vientos o vientos, a unos vientos, de unos vientos, para, con o por unos vientos. Y nos quedaría solo faltando por citar el dual, que quedaría de la siguiente manera. Los casos directos son todos exactamente iguales. Entonces yo tengo acá o. La omega es una vocal larga por naturaleza, entonces el acento que tenía yo en el nominativo singular lo tendré que mover a la segunda posición porque la última sílaba es larga. Y los casos indirectos, es decir, genitivo y dativo, terminan ambos en oin, y aunque es oin, o sea, aunque tiene el diptongo oin, aquí sí es largo. Entonces, el acento que debería estar al nominativo singular ahí y que por regla yo tengo que intentar conservar, a no ser de que se incumplan las reglas, pues aquí se han incumplido y por eso tengo que moverlo al menos de una posición, de manera que yo tengo anemoin, anemoin. Bien, vamos entonces a colocar otra palabra para que podamos ejercitarnos. Hemos hecho ánemos, que significa viento. Hemos hecho bios, que significa vida. Y ahora les propongo que hagamos atención. Deben poner mucha atención a las reglas. Vamos a hacer una palabra que significa isla. Nesos, nesujo. Bueno. Vamos entonces a mirar el singular. Les pido el favor que estén muy pendientes. Vamos a hacer el singular. Lo primero que hago, voy a agregar terminaciones aquí indiscriminadamente. Os, on. Así traten ustedes también de ir asimilando esas terminaciones singulares. Os, on, u, o. Y ahora me voy a dedicar a la acentuación. ¿Cómo aparece la acentuación? Aparece de la siguiente manera. Aparece un acento perispómeno en penúltima sílaba. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo me voy a ir a las reglas de los acentos perispómenos, que dicen lo siguiente. El acento perispómeno en penúltima sílaba larga permanece perispómeno a condición de que la última sea breve. Observen el nominativo. La última sílaba es breve y la penúltima sílaba es larga. Por tanto, es correcto. Vuelvo a colocar el acento circunflejo en el vocativo en la penúltima sílaba larga porque la última sílaba de la palabra del vocativo es breve. Y el acusativo funcionará de la misma manera. Dejo el acento properispómeno porque la última sílaba que regula el acento es breve. Pero cuando llegamos al genitivo nos encontramos con la segunda regla de los acentos perispómenos, que nos dice así: si la penúltima sílaba es larga, pero la última también lo es, entonces el acento perispómeno de la penúltima sílaba va a cambiar de circunflejo a agudo. Entonces el genitivo es nesu.
Ha cambiado, ¿por qué? Porque la última sílaba es larga. Y por eso mismo, pues tengo que hacer el cambio, quiera o no lo quiera. Y lo mismo va a suceder en el dativo. Observen el dativo. Colocaré eso. Es decir, tengo que cambiar por obligación. Eso lo decíamos la última vez. Si basta, cambio el acento circunflejo al agudo. Eso es lo que estamos haciendo. No lo estoy moviendo de lugar. Basta simplemente cambiarlo a agudo. ¿Por qué? Porque la última sílaba es larga. Para que el acento circunflejo pueda permanecer en la penúltima sílaba tiene que ser breve, como la vemos en los casos directos. Nesos, isla, neese a una isla, o isla, neeson a una isla, neesu de una isla, neeso para una o por una o con una isla. Vamos a los casos plurales. Exactamente, tengo que partir del mismo principio que ya he analizado, porque ya he hecho este análisis de cómo y de qué tipo de acento tengo yo al nominativo singular. Esa es la base de todo este ejercicio. En el nominativo singular, plural, perdón, recuerden que yo coloco hoy. En el vocativo plural, en el acusativo plural colocaré us. En el genitivo plural colocaré on y en el dativo plural colocaré ois. Ya teniendo las terminaciones, yo debo de suponer qué hacer. Quiero recordarles que tenemos dos casos especiales en el nominativo y en el vocativo. Recordarles significa volver a decir algo que ya hemos dicho varias veces. En este caso, queridos muchachos, atención. Aunque terminan en diptongos que se consideran largos por naturaleza, en esta declinación en particular, hoy, solo en estos dos casos se considera breve para efectos de la acentuación. Entonces, observemos. El acento debe conservarse, ¿dónde? O sea, en penúltima sílaba. ¿Y cómo? Es decir, circunflejo, a no ser que se incumpla alguna otra regla. Como hoy, en este caso, se considera breve, lo puedo dejar así, ne soy. Y el vocativo, que es exactamente igual, pues lo dejo así, ne soy. Es decir, islas, y en el vocativo, o islas. Recuerden que es una palabra femenina, aquí tenemos la G. Ahora llegamos al caso del acusativo. El acento circunflejo se puede mantener como en el nominativo a condición de que la última sílaba sea breve, pero la última sílaba es larga. Entonces, si basta, cambio el acento circunflejo a uno agudo, paroxítono, y basta. Y aquí tenemos nosotros a unas islas. El acento en el genitivo debe de ser como en el nominativo, circunflejo, pero como la última sílaba es larga, entonces si basta, cambie el circunflejo a agudo. Y el acento en el dativo debería ser circunflejo, pero como la última sílaba es larga, en este caso no se cumple, aunque tenga ois, lo que pasaba en el nominativo en el vocativo plural, entonces coloco el acento agudo o paroxítono. Así yo tendré en el genitivo plural neeson, que significa de unas islas, y en el dativo plural neesois, para, con o por unas islas. Ese es el caso de los plurales. Y en el caso de los duales, pues nosotros haremos algo parecido. Entonces vamos a colocar los duales. Borro los acentos y sus terminaciones como para que no haya dificultad alguna. En los duales recuerden que los casos directos todos terminan de la misma manera y los indirectos también terminan de la misma manera. Comenzamos con los casos directos.
Recordemos que partimos de un principio, cómo está el acento en el nominativo singular y tratamos de mantenerlo. En este caso, yo puedo dejar el acento circunflejo a condición de que la última sílaba sea breve, pero como es una omega, entonces me toca cambiarlo a un acento paroxítono. Entonces, este es el acento correcto en los casos directos. Neso, neso, neso. Dos islas o a dos islas. Y la misma cosa vale para los casos indirectos. Se supone que yo debo de tener acento circunflejo, pero a condición de que la última sea breve. Y no lo es larga. Entonces tengo que cambiarlo. Nesoin en genitivo de dos islas y nesoin para, con o por dos islas. Aquí tenemos los casos duales. Y este es todo el paradigma de nesos. Voy a pedirles entonces para concluir a estos ejercicios. Y si hay dificultades todavía en la acentuación, pues me harán todas las preguntas pertinentes. Recuerden que el taller está para quienes lo vayan a realizar. Está ya ahí y ya pueden, por ejemplo, hacer la parte de las declinaciones. Bueno, voy a pedir voy a hacer dos palabritas más para conceder un poquito más de oportunidades. Vamos a hacer esta palabra. La palabra es stratopeduto, que significa campamento. El ejercicio es fácil porque ya habíamos hecho la palabra animus, solamente que aquí nos tocaba a nosotros aplicar las terminaciones, en este caso, de una palabra neutra. Entonces, yo la voy a escribir simplemente acá como solución para quienes todavía la están haciendo, de manera pues que la observen. Yo parto del nominativo, que es este que tengo acá en pantalla, stratopedon, campamento. Ahora lo que voy a hacer es el vocativo. Y el vocativo, y el acusativo son exactamente iguales, porque eso ya lo habíamos establecido a propósito de la declinación neutra. O sea, el nominativo, vocativo, acusativo repiten, no hay que hacer nada más. Se comportan igual. Si vamos al genitivo, aquí es donde ya veríamos una diferencia. Yo coloco el tema, stratoped, recuerde que se coloca el tema sin la terminación, o sea, la terminación es esta, la omito en este caso, yo voy a colocar el genitivo singular, que es este. ¿Dónde se encontraba el acento en el nominativo singular? Se encontraba acá. Si yo divido en sílabas, quedaría así, stratopedon. Tenemos 4 sílabas. El acento me apareció en posición paroxítona. Entonces, lo primero es tratar de mantener ese acento siempre ahí. Yo tengo entonces ahora la palabra stratopedu. ¿Qué es lo que pasa? El acento proparoxítono está ahí porque la última sílaba en el nominativo es breve, pero en el genitivo la última sílaba se hizo larga. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Muevo el acento de una sílaba y me queda stratopedu. Si yo hago, en cambio, el dativo y coloco la terminación correspondiente o, el acento que debería estar en la sílaba to, lo tengo que mover a la siguiente porque la final es largo. Ahí no hay más que pensar. Y lo mismo va a suceder con los casos del plural. Basta que coloque yo acá el tema stratoped. Aquí vamos a hacer los casos directos, o sea, el nominativo, el vocativo y el acusativo. Lo que voy a agregar al finalizar en este caso es alfa, porque es la terminación del plural de los casos directos en el neutro. Y atención, hemos dicho que esa alfa es breve en la terminación. Ahora volvamos a la cuestión del acento. El acento se debe de conservar dónde y cómo. ¿Dónde? En la sílaba to, y cómo es proparoxítono.
El acento se puede quedar ahí a condición de que la última sílaba sea breve y la última sílaba lo es. Aquí están todos los casos que nosotros llamamos directos. Estamos en el plural. Finalmente, tenemos los casos que llamamos nosotros indirectos. Es decir, estamos hablando de los casos del genitivo y del dativo. Comencemos con el genitivo. Recuerden que el genitivo plural es on. La idea es mantener el acento en la sílaba de acuerdo a cómo está en el nominativo singular. Pero el acento proparoxítono se mantiene ahí a condición de que la última sea breve. Y como la última es larga, entonces debo moverlo y aquí me queda stratopedon. Es decir, de unos campamentos. Si me voy al dativo, pues es la misma historia. Coloco la terminación que es en este caso ois. El acento debe mantenerse según el nominativo singular en la to, pero como se va en contra una de las reglas, que la regla es que este está acá a condición de que la última sea breve, la última no es breve, es larga, entonces lo tengo que mover de una posición. Stratopedois. Stratopedois. Y finalmente nos quedan los casos duales, que ya pues nosotros conocemos. Casos directos duales, sabemos que son el nominativo, el vocativo y el acusativo. La terminación de todos ellos es una omega. Entonces, el acento que estaría en to, porque termina en sílaba larga, lo tengo que mover a p. Y me queda así, stratopedo, para decir dos campamentos, o dos campamentos, o a dos campamentos. Y concluimos con los casos indirectos, agregando como terminación oin, coloco de nuevo el acento donde está en el nominativo singular, pero vuelve a ocurrir la misma historia. Oin es una sílaba larga, este acento no resiste eso, entonces lo debo de mover hacia la siguiente posición, de manera que yo tengo stratopedoin, para significar en este caso o de dos ejércitos, si hablo del genitivo, o para, con, por dos ejércitos, perdón, dos campamentos, si hablo del caso dativo dual. Esta es la tabla. ¿Se puede ver un momentico al caso nominativo, vocativo, acusativo dual? El acento donde... Claro. El acento donde quedó. Entonces aquí lo voy a colocar casos directos. No me devuelvo porque como estoy escribiendo sobre la misma diapositiva, estoy borrando. Entonces lo vuelvo a hacer nominativo, vocativo y acusativo. Como la terminación es o, yo debería colocar el acento donde está en el nominativo. Pero como la última sílaba es larga, no es breve, entonces me toca mover el acento hacia acá. De manera que queda stratopedo. Bien. Coloco el último ejercicio. ¿Cómo sería entonces la traducción de ese caso dual en nominativo, vocativo y acusativo? Mira, pues si esto significa campamento, agrégale un 2. 2 campamentos en nominativo. O 2 campamentos en vocativo. O en acusativo a 2 campamentos. Perfecto. Listo, padre, gracias. Listo. Vamos a hacer el último ejercicio y con esto concluimos. Y va a ser el ejercicio para la palabra futon, futujo, que significa planta. Hay una regla muy simple en todo esto. Yo voy a colocar las terminaciones como para no tener problemas y dejarlas así. Yo tengo que empezar siempre observando el nominativo singular, donde me coloca el acento. Y me lo está colocando en la última sílaba, es decir, en posición oxítona. Si ustedes se fijan en las reglas que yo les dicté a propósito de la declinación, ahí aparece una regla que define prácticamente lo que vamos a decir acá. Que las palabras de la primera y segunda declinación que al nominativo singular son oxítonas, van a permanecer oxítonas en los casos directos.
Entonces yo aquí voy a colocar fiutón y fiutón. Y después dice, y se convertirán en perispómenas en los casos indirectos. O sea que yo aquí colocaré fiutú y fiutó. Siempre así. Casos directos se mantienen oxítonos y los casos indirectos se vuelven perispómenos. De esa misma manera, si yo me voy a la conjugación plural, perdón, a la declinación plural, y coloco todo lo que acabamos de decir, coloco a, siempre será fiutá, fiutá, fiutá. En los casos indirectos, yo tengo estas dos terminaciones y se dice que los casos indirectos son perispómenos. Entonces, fiutón, fiutois. Fiutá, 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 fiutón, fiutois. Y si hago los casos que son duales, pasa la misma historia. Recuerden que los duales, casos directos, todos terminan en O omega y los casos directos se mantienen oxítonos. Fiutó, fiutó, fiutó. Y en los casos indirectos, es decir, oin, oin, se vuelven perispómenos. Y ahí los ejercicios de la acentuación con las diferentes posibilidades que ustedes van a encontrar a lo largo de las palabras que van a declinar. Ustedes ven en pantalla stigma prima, la descripción morfológica de los sustantivos. Stigma prima, la descripción morfológica de los sustantivos. Y vamos a comenzar inmediatamente con esa descripción morfológica de los sustantivos. Bien, para esto quiero proponerles un pequeño ejercicio. Pido que estén muy atentos todos. Voy a leer este pedacito de texto que ustedes habían encontrado en los primeros talleres. Voy a leerlo y voy a pedirle el favor a alguno o a algunos que identifiquemos una serie de elementos que ya podemos definir nosotros acá. Marcos capítulo 1 versículo 2 contiene el siguiente texto. Yo lo voy a ir leyendo. Ustedes, por favor, intenten leerlo mientras tanto desde sus puestos conmigo. Καθώς γεγραπτάι εν το Εσαΐα toi προφέτε, ιδού αποστέλλω τον άγγελον μου προ προσώπου σου, χως κατασκευάσαι ten jodón su. Muy bien. Dicho esto, quisiera preguntarles a ustedes qué palabras de las que están en pantalla ustedes logran identificar como parte ya de nuestro conocimiento, así no estén exactamente como las aprendimos en nuestro vocabulario, qué palabras hay ahí que ustedes ya identifiquen. Prosopón. Esaía. Prosopón, catasquehuazo, Esaía. Muy bien. Profetei. Muy bien. Tienen ustedes el caso de profetes, tienen el caso de jodos, joduje, y hay otra serie de palabras. Miren el primer renglón que dice kathos gegraptai. Gegraptai, ahí está el verbo grafo, por escribir. En un modo, en una forma, en una conjugación que todavía no conocemos. Tienen to, Esaía. Yo quiero que observen la palabra to. La palabra to es un artículo y tiene una terminación que nosotros recientemente hemos conocido y podemos por esa terminación definir qué caso es ese. ¿Alguno me sabe decir cuál es el caso de ese artículo? Nativo. Bravo, es un dativo. Los artículos están hechos para acompañar y determinar los sustantivos. Pregunto, ¿ese artículo en dativo en qué género estará? Masculino. Masculino, claro, porque va a hablar de Isaías, ¿no? Está acompañando la palabra Isaías, que es la palabra por el profeta Isaías.
Y te pregunto, ¿y qué número será? Plural, singular. 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 En la terminación del dativo masculino singular, todo es ahí. No hemos estudiado artículos, pero ya con lo que acabamos de estudiar de la declinación, si hemos aprendido sus terminaciones, podemos reconocer muchas cosas más. Por ejemplo, la siguiente palabra otra vez aparece toy. Dice toy otra vez es para, por o con. Bueno, ya veremos exactamente qué es. Profete, ¿qué es lo que significa? Profete. ¿Qué significa profeta? Observen que esa IA termina en una alfa con una iota suscrita, es decir, un diptongo impropio, y profete termina en una eta con una iota suscrita. Eso es otro diptongo impropio que tiene sus propias declinaciones porque esa IA y profete y pertenecen a una declinación diferente a la que yo les he enseñado en el día de hoy. Sin embargo, ambas palabras tienen también la iota suscrita, que contienen tanto el toy de una parte y el toy de otra. O sea que estamos ante dativos masculinos singulares, pero eso lo veremos en la próxima lección. Hasta ahí, la palabra dice cómo fue escrito en o por el profeta Isaías o el Isaías, el profeta, que es la manera exacta como el griego presenta, por ejemplo, la persona y la función o el oficio que realiza. Entonces aquí ya podemos acostumbrarnos a algo. Idú es una partícula muy especial en griego que significa, o que nosotros traducimos generalmente en español así, he aquí. Idú, he aquí. Vendría de un verbo, del verbo ver, y ustedes van a encontrar esa partícula en muchas partes. O sea que si se quieren aprender esa partícula de una vez, la pueden aprender. Idú, he aquí. Puede enriquecer nuestro vocabulario y digo, para quienes, por ejemplo, van a hacer el estudio bíblico más adelante, es una partícula que siempre va a estar ahí pendiente. Ahora sí, comencemos. Apostelo, tonangelo, mu, prosopus, ujo, catas, que guaseiten, jodonsu. Comencemos. He aquí, apostelo. ¿Quién quiere participar haciendo el análisis morfológico de esa palabra que aparece ahí? Dale, Johan Schneider, acércate y vamos a hacer el análisis morfológico. Bueno, padre, apostelo. Muy bien. El tiempo es presente, primera persona singular. ¿Cuál es el modo? Indicativo. La diátesis. Activa. La persona ya la dijiste, ¿de qué verbo viene? Ahí está mismo. ¿Y qué traducimos? Yo envío. Muy bien, gracias, Johan. Yo envío. Y a continuación aparecen dos palabras. Cuando yo digo el verbo, en el verbo ya puedo intuir el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Yo. Yo envío. No tengo que escribir yo, porque el griego como el español proponen el sujeto en el mismo verbo. Yo envío. Si yo le hago una pregunta al verbo, ¿qué envío? ¿Ustedes qué ven ahí? ¿Qué es lo que yo envío? Ángelo. Ángelo. Ese sería entonces lo que nosotros llamamos, que ustedes ya lo vieron en latín, ¿qué cosa? Acusativo. Está en caso acusativo, es correcto, pero en sintaxis, ¿cómo llamamos a esta clase de complemento? Directo. Bravo, complemento directo. Aquí tenemos nuestro complemento directo. Ustedes ya están traduciendo los textos bíblicos. He aquí, yo envío al mensajero, ese mu que aparece ahí significa de mí. Entonces, ¿cuál es el análisis morfológico que le tenemos que hacer a una palabra como ángelon? ¿Cómo se describe un sustantivo? Para describir un sustantivo, yo tengo que tener en cuenta las siguientes informaciones. Es decir, ¿qué informaciones me da a mí un sustantivo? Primero que todo, hay que definir la categoría gramatical.
¿Por qué? Porque obviamente las palabras que yo voy a tener dentro de los textos bíblicos pueden ser verbos, sustantivos, pronombres, adjetivos, etc. Lo primero es que defino la categoría gramatical, que en este caso yo bien sé que es un sustantivo, angelon. Luego lo que yo tengo que definir es el caso del sustantivo. Aquí yo no tengo que pensar ni en tiempos, ni en modos, ni en voces, porque esa es información del verbo. En la categoría gramatical llamada sustantivo, inmediatamente debo definir cuál sea el caso. Caso, en este caso, ¿cuál es? El acusativo. Lo acabaron de decir. Ton, angelon, mu, angelon está en caso acusativo. Es el complemento directo del verbo. Es lo que primero queda afectado por un verbo transitivo como yo envío. Ahora, lo que tengo que definir es el género y pregunto a ustedes cuál es el género de angelon. Bravo. El género no es neutro, el género es masculino. Aunque ahí aparezca angelon, está declinado en acusativo y se parece al neutro, pero la palabra no es neutra, es masculina. Por eso hay que aprender el término en el vocabulario. Padre, pregunta. Dale, Tomás. ¿Por qué no podría decir femenino? Porque en el vocabulario aparece el artículo y el artículo no es el femenino. Claro, ¿Okay? Gracias. Entonces, a propósito de eso, vámonos entonces al número. ¿Qué número está funcionando en ese texto que estamos analizando? Estamos haciendo el análisis morfológico de una palabra dentro de un texto. Entonces, ahí, ¿cuál es el número? Singular. Bravo, es el número singular, se refiere a un ángel o a un mensajero. ¿De dónde proviene? Para decir de dónde proviene, recuerden que nosotros, por ejemplo, utilizábamos para el verbo la primera persona del tiempo indicativo presente activo. En el caso de los sustantivos, para decir de dónde proviene, yo voy a utilizar el nominativo singular. Entonces, voy a decir ángelos, después tengo que colocar la comita, colocar la terminación del genitivo correspondiente, otra comita, y voy a colocar el artículo jo. ¿Por qué? Porque ángelos es masculino. En otras palabras, cuando yo digo de dónde proviene, me refiero única y exclusivamente a cómo es enunciada ese sustantivo en el diccionario, en el vocabulario, o como lo ven ustedes en pantalla, sustantivo, coma, terminación de su genitivo, coma y el artículo correspondiente. Y además tengo que traducir, pero no traducir lo que acabé de decir, sino traducir la palabra según cómo está en el texto. En el texto la palabra que aparece, está así. Me devuelvo hacia el texto para que ustedes lo vean. Ton angelon está en acusativo. En este caso, yo le he traducido como característicamente le he pedido a ustedes que hagan eso en las traducciones de los cuadros. En este caso, a un mensajero o a un ángel. Vamos, este es mi ejemplo. Ahora en el siguiente ejercicio haré preguntas a dos de ustedes para que hagamos o sigamos haciendo el análisis morfológico. Angelon entonces de sustantivo, acusativo, masculino, singular, proviene de ángelos, angelujo, y traduce en el texto a un mensajero. Por lo tanto, yo les pediría a ustedes, cuando hagan el análisis morfológico de un sustantivo, estos son los elementos que deben de tener en cuenta. Vamos a hacer otro ejercicio. Entonces, como fue escrito por el profeta Isaías, dice aquí el texto que nosotros estamos analizando un poquito, he aquí envío a mi mensajero o envío a mi ángel, al ángel de mí. Delante, pro es una preposición y llegamos a otra palabra que ustedes conocen, prosopu, su. Para poder traducir esto, entonces lo que vamos a hacer a continuación es analizar la palabra prosopo.
¿Quién quisiera hacer el ejercicio de análisis morfológico de esta palabra? Yo quisiera arriesgarme para Hágale, Tomás. Vamos a comenzar contigo entonces, Tomás. Prosopo, comencemos. ¿Cuál es la categoría gramatical? sustantivo. Muy bien, es un sustantivo. El caso de este sustantivo, ¿cuál es? El caso, déjame ver, yo. Miras la terminación y a partir de la terminación defines el caso. Que podría ser genitivo. Bravo. Es genitivo. Luego, ¿cuál es el género? Masculino. Aquí ya sí tendrías el error. ¿Cuál es el género? Neutro, entonces. Bravo. Si no es A, es B, y si no es B, es C. Pero sí, es neutro. Es género neutro. ¿Cuál es el número de este sustantivo? Plural, singular o dual. Singular. Bravo, singular. ¿De dónde proviene esta palabra? De prosopo. ¿Cómo se enuncia? Prosopo. Prosopon, ese es el nominativo. El genitivo lo tienes ahí delante de tu cara. Prosopo. Y el artículo, si es un neutro, Si es un neutro, el artículo es O. ajá, muy bien. Prosopon, prosoputo. Observen que el acento en el genitivo se mueve por aquella regla que ya hemos estudiado de que el acento se puede mantener en posición proparoxítona a condición de que la última sílaba sea breve, pero en el genitivo, al agregar esa terminación singular, se vuelve larga, entonces tengo que mover el acento. Prosopon, prosoputo. ¿Y qué traduce esta expresión así como está en el texto? De un rostro. O de un... De un rostro, muy bien, es correcta la traducción. Ahora, observen el texto. Καθώς γεγραπtai, como fue escrito en το Isaías, το profete, en el profeta Isaías o por el profeta Isaías, he aquí, idú, apostelo, yo envío al ángel de mí o al mensajero de mí, pro prosopusú. Pro es una preposición en una preposición que nosotros llamamos en griego genitivo, que pide que la palabra que está a continuación se decline en esa palabra, en ese caso. Eso lo veremos en el próximo semestre. Envío al mensajero de mí delante del rostro de ti o ante el rostro de ti, ante tu rostro. Jos es una partícula relativa que me introduce a mí. Proposiciones subordinadas que también veremos más adelante. Y he aquí katasquewasei. ¿Qué es katasquewasei? Bajar. No, eso se llama catabaino. ¿Qué será katasquewasei? ¿De qué verbo viene katasquewasei? Preparar, construir. El preparar. El concepto es preparar, pero ahora vamos a analizar. ¿Quién quisiera analizar este verbo? Así sin ayudas de nada, es decir, tienen que saber al menos cuál es el verbo según el vocabulario y a partir de eso analizar. ¿Quién quiere analizarlo? Yo, camino. Dale, hijo. Juan Fernando, katasquewasei, ¿qué cosa es eso? ¿Qué categoría gramatical es? Bueno, padre, es un verbo Muy bien, ¿en qué tiempo está ese verbo? en presente. ¿Cómo es la palabra originalmente? ¿Cómo es la palabra originalmente? Tercera persona del futuro sigmático. Está en futuro Es sigmático. un futuro. Si ustedes recordarán esa palabra, observémosla acá, la voy a escribir como para que al menos la tengan ustedes en cuenta. Se escribe de la siguiente manera. Hay una pequeña modificación. Observen. Sería atención, zo. Observen lo que tienen acá. Y en cambio, observen lo que tienen acá.
Recuerden que cuando construimos el futuro y tenemos que agregar sigma, pasa lo siguiente. Coloco el tema. Kataskeuaz más el tema, más la sigma que corresponde al futuro sigmático. Entonces, una consonante dental ante sigma cae, se elide, y por eso, pues arriba nosotros no encontramos la letra que ustedes ven en el presente, sino que encontramos solo la sigma. Ahora sí decimos futuro, indicativo, activo. Juan Fernando, ¿qué persona es? Tercera persona. ¿De qué número? Del singular. Muy bien, ¿y de qué verbo en este caso? Ahí está escrito. Katasquehuatl. Katasquehuatl. Ven por qué es importante aprenderse el vocabulario, porque cuando yo sé la palabra o me acuerdo bien, debo de tener mucho cuidado porque aquí hay una sutileza. Cambió simplemente una consonante, entonces hay que estar muy pendientes e incluso aprender pronunciando las palabras. Katasquehuatl se volvió en futuro Katasquehuasei. Entonces la pronunciación me ayuda a entender la cosa. Hijo, ¿y cómo traduciríamos esta expresión? Preparará. Preparará. Ahora sí, gracias Juan Fernando. Me voy con Rafael. Rafael, por favor, vuelve a la silla, vuelve adelante y analicemos jodón. Ahora sí, categoría gramatical de jodón. ¿Cuál es? Aquí la voy a poner. Tenemos un sustantivo. Muy bien. ¿Cuál es el caso del sustantivo? Está en acusativo. Muy bien. ¿Cuál es el género de este sustantivo? Femenino. Muy bien. ¿Cuál es el número de este sustantivo? El número es singular. Muy bien. ¿De qué palabra proviene? De podos, ou, e. Muy bien. Podos, podú, se. ¿Y qué traduce en el texto que estoy usando? Es, pues ahí como tengo copiado que varía, ¿no? Se puede colocar una A un camino. Muy bien, muy bien. A un camino está muy bien. Vamos a devolvernos al texto para que lo observemos cómo quedaría. Entonces, de la siguiente manera. Καθώς γεγραπτάει en το Isaías y το profeta, como fue escrito en el profeta Isaías o por el profeta Isaías, y he aquí, yo envío al mensajero de mí, a mi mensajero, proprosopusu, delante o ante tu rostro o el rostro de ti, el Jos, katasquehuasei, preparará, que preparará. En este caso no digo un, porque aquí tengo el artículo, el camino de ti.